Vamos a tener un anexo a la serie que hemos clausurado en la última exposición de análisis crítico de la política y lo político. Este anexo tiene que ver con algo que faltó tratar en la última exposición, la exposición teórica. Esa exposición que se pregunta sobre si es posible una crítica de la razón política, y esa pregunta nos lleva a la otra. ¿Existe una razón política? Y hemos dicho que no existe una razón política, y hemos expuesto que desde la perspectiva kantiana de las tres críticas, la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, la crítica del juicio, que ponen condiciones de posibilidad al conocimiento y a la experiencia, a la moral y a la estética, tendríamos que, siendo consecuentes, decir más o menos lo mismo que en la crítica del juicio. Poner la política en las condiciones de posibilidad, y esas condiciones de posibilidad tienen que ver con el juego, la mezcolanza, la combinación y las cambiantes composiciones del juego de las facultades, de la articulación integrada de las facultades. Y eso implica que no hay pues una facultad legislativa, como en el caso del conocimiento, que es el entendimiento, como el caso de la moral, que es la razón, y como en el caso de la estética, más bien se tiene una composición y combinación cambiantes de las facultades, sin que ninguna de ellas sea una facultad legislativa. Muy bien, hemos llegado a eso y hemos dicho que hablando de política, que tiene que ver más con la acción, es decir, con las prácticas, a pesar de que viene acompañada expresivamente por la formación discursiva y enunciativa ideológica, la política tiene un intervalo, si ustedes quieren, inclusive un intervalo de extremos contrapuestos. Por una parte, busca la realización de la utopía, cosa que no es realizable, eso hemos dicho también, porque la utopía es idea, es ideal, es una construcción de la razón. Pero por el otro lado, por el lado conservador, lo que se busca es el orden, la inercia absoluta, el orden absoluto, que es otra construcción de la idea. El equilibrio absoluto, el detente absoluto. Y si ustedes quieren, el origen absoluto, la nada misma. Y en ese sentido, digamos, la perspectiva conservadora también es una construcción de la razón, es otro ideal. Ninguno de estos ideales son realizables, porque se mueven en el campo de intensidad de la razón. La política se mueve en el campo de la experiencia, donde, digamos, las otras facultades juegan una especie de composición en constante combinación y transformación y variabilidad, dependiendo de las circunstancias, dónde se ejerce la política. Inclusive hemos aludido a otras facultades corporales que tienen que ver con la acción, con las prenarrativas de la acción. Y en ese sentido, pues estamos hablando de la política, que no puede realizarse sino en el campo, o más bien no en el campo, sino en el conjunto de campos, en el conjunto de planos de intensidad, en los espesores de la experiencia social. Muy bien, ese es un resumen de lo que habíamos dicho anteriormente, pero ahora nos interesa algo que hemos dejado pendiente. Foucault habla de la razón de Estado cuando expone en sus cursos del Colegio de Francia ese conjunto de clases que van a ser reunidos en territorio, población y seguridad, donde desarrolla no solamente la genealogía de las formas de Estado,
donde pasamos de un Estado monárquico, territorial y policial, esas serían las características, a un Estado con características más bien liberales, si ustedes quieren, en tanto y en cuanto el Estado empieza a tener políticas de población y por lo tanto políticas de seguridad. En realidad está más ligado que a lo liberal, a un desplazamiento de lo liberal a lo neoliberal, pero no la neoliberal entendido como se ha terminado de entender en su figura o en su perfil más contemporáneo que tiene que ver con los Chicago Boys. No, más bien es más antiguo que eso, tiene que ver con la finalización de la Segunda Guerra Mundial y con una escuela ordoliberal, una escuela radical y liberal que establece las primeras premisas de lo que se va a llamar después el neoliberalismo, pero son premisas más teóricas, más pensadas, más elaboradas que lo que va a venir después con el neoliberalismo, que más bien es una especie de esquematismo simplón para aplicación de políticas operativas que se han conocido como el achicamiento de Estado, cosa que es una mentira porque nunca han achicado al Estado, necesitan el Estado para aplicar sus propias políticas de privatización y de ajuste estructural. Bueno, pero digamos aquí lo que interesa es de que este ordoliberalismo, esta ortodoxia liberal más radical alemana después de la Segunda Guerra Mundial, es una concepción que está vinculada con políticas de población, con estadísticas, con efectos de masa, con la seguridad, es decir, políticas de seguridad, políticas que tienen que ver también con efectos de masa. Muy bien, entonces esa es la genealogía que encontramos en los cursos de Michel Foucault en el Colegio de Francia, que tienen que ver con esta reunión o compilación de clases que tienen que ver con territorio, población y seguridad. En ese texto, en esa exposición, nos encontramos con la exposición que nombra como razón de Estado, y la razón de Estado tiene que ver con la soberanía, y la soberanía tiene que ver con el monarca, no solamente con la monarquía absoluta, sino también con la monarquía constitucional, lo que ya es liberal también, y tiene que ver con esta concepción de políticas territoriales, políticas que suponen el pueblo, no la población, sino el pueblo, como voluntad general, y el pueblo como voluntad general, claro, después de la Revolución Francesa, como esta concepción rusoniana, donde la voluntad general, es decir, el pueblo en abstracto, el pueblo como voluntad abstracta, legitima al Estado, y en este caso a la República. Muy bien, entonces, fíjense, tenemos todo un desplazamiento, todo un transcurso, todo un conjunto de transformaciones y si ustedes quieren, de metamorfosis del Estado mismo territorial, que adquiere características policiales, porque de lo que se trata precisamente es de ser un Estado policial, un Estado que vigila, que controla, que disciplina fundamentalmente antes que castigar. Entonces, aquí hablábamos de la razón de Estado, y la razón de Estado tiene que ver con este tipo de Estado, no necesariamente con el Estado posterior, más avanzado del liberalismo, donde, digamos, la política va a obtener sus figuras, sus proyecciones y sus institucionalidad en relación a estas políticas estadísticas, a estas políticas de masa sobre la población, que tiene efectos de masa, que tiene efectos de estadísticas. Entonces aquí no hay una razón de Estado, lo que aquí hay una política que está vinculada a los efectos de la población y tiene que ver con lo que hemos llamado el diagrama posterior al diagrama de poder de la disciplina, que es el diagrama del control. Muy bien.
y por lo tanto a una desformalización del propio diagrama de la disciplina, pero hay un diagrama del control. Y en este sentido, digamos, ya no estamos en la razón de Estado. Pero ¿por qué nos interesa usar la razón de Estado? Porque hemos dicho que no hay una razón política desde la perspectiva kantiana. Tampoco habría una razón de Estado. El Estado ya es un ideal. Y como la república es un ideal, no solamente la república de Platón, sino toda república, la república liberal es ideal, porque no se cumplen términos histórico-políticos culturales, en términos de la realidad efectiva social y política y económica, no se cumple. Es decir, hay una diferencia entre el ideal, no en el sentido weberiano, el tipo ideal y, digamos, lo que ocurre, las contingencias. Weber se mueve más en un plano donde tendría un centro que no se realiza, que es el tipo ideal, y un conjunto de contornos que tienen que ver precisamente con las contingencias. Y lo que se realiza son las contingencias, pero no estamos en eso. Aquí estamos en una mirada mucho más compleja de Kant, porque tenemos distintos planos de intensidad en distintos niveles, en distintos bloques de espesores de la experiencia, pero también de la, podríamos decir, hasta de la vida social. Y no solamente de la vida social, sino de la vida individual, pero también de la vida grupal y colectiva, es decir, de las distintas formas de vida, donde el pensamiento adquiere una connotación importante y una incidencia importante en los comportamientos y en las conductas. Y en ese sentido, la mirada de Kant es indudablemente más compleja y mucho más compleja que la de Weber, porque aquí estamos planteando de que el ideal está en otro plano de intensidad y la experiencia está en otro espesor, en otros planos de intensidad. Y en ese sentido no puede cumplirse el ideal. ¿Por qué? Porque el ideal además es un constructo de la razón, no es un constructo que tiene que ver con prácticas, con materialidades institucionales y sociales. Esa es la gran diferencia. Entonces, en ese sentido, no hay pues una razón de Estado. Más bien la razón de Estado vendría a ser una metáfora no kantiana, una metáfora que tiene que ver con más bien el sentido del Estado, no la razón de Estado, la finalidad de Estado. Si ustedes quieren, inclusive, el origen y la finalidad del Estado. Y en ese sentido estaríamos en una metáfora del sentido del Estado, donde la razón de Estado adquiere estas características de sentido no kantianas. Entonces esa es la metáfora que está usando Foucault para referirse precisamente al Estado policial, al Estado territorial, al Estado soberano, que además construye su soberanía sobre la territorialidad y en relación a esa compulsa y relación y apertura, legitimación con el pueblo. Podemos decir los primeros periodos o las primeras fases del largo ciclo de la República, desde sus comienzos revolucionarios hasta su decadencia, déjenme usar esa palabra metafóricamente, postmoderna. Entonces no hay pues una razón de Estado. Tenemos que hablar de la razón de Estado porque precisamente esa razón de Estado es una metáfora y no vendría a ser que se llama una razón en el sentido de Kant, porque en este caso la razón es la que produce la idea del Estado. Entonces no hay una razón de Estado, porque la razón no le pertenece al Estado, la razón le pertenece a las facultades, a las estructuras de facultades del sujeto, de conocimiento, de la experiencia, de la intuición sensible, de la imaginación y de la razón. Y en ese sentido, la razón es la que produce una idea de Estado. Bueno, y las sociedades en su experiencia, más que en sus contingencias, en sus avatares, en sus campos de correlación de fuerzas, en sus campos de concurrencia de fuerzas, produce el Estado. Pero el Estado no como razón, sino como materialidad institucional, pero también como materialidad social. Y además como, paradójicamente, como, digamos, un
movimiento contradictorio entre la realización del Estado y la diseminación del mismo Estado, porque la sociedad se mueve, digamos, en dos extremos, o más que dos extremos, a través de dos ejes contrapuestos. Uno que es el sustrato profundo de toda sociedad, que es la sociedad alterativa, que siempre está alterando, desplazándose, que siempre está en devenir, y la sociedad institucionalizada, que es más bien conservadora, que es más bien captura de las fuerzas sociales por parte de los diagramas de poder vigentes. Entonces, no hay pues una razón de Estado, salvo metafóricamente, en un discurso no kantiano. Pero ¿por qué tenemos que tocar este tema? Porque este tema lo toca, digamos, la ciencia política, pero también de alguna manera filosofía política, y lo toca de manera proliferante y abusiva el discurso político, la formación discursiva política, suponiendo que hay una razón de Estado. Parten de ese gran equívoco, de esa metáfora. Y ese equívoco y esa metáfora entonces es un pantano donde se hunden las certezas de estos discursos, pero también se hunden las argumentaciones de la filosofía política, pero también se hunden las argumentaciones pseudocientíficas de la ciencia política. No hay una razón de Estado. ¿Qué es lo que hay? Es decir, ya el mismo Pierre Bourdieu en sus clases en el Colegio de Francia decía que el Estado no existe, es una idea. Y lo que existe son mapas institucionales, lo que existe es una burocracia, lo que existe es, si ustedes quieren, campos sociales donde, digamos, se realizan de distinta manera este juego entre centramientos y descentramientos y entornos y contingencias. Y en ese sentido, digamos, lo que tenemos verdaderamente es un ideal, y una idea más que un ideal en Bourdieu, y todo el mundo cree que esa idea está ahí, y esa idea no solamente termina siendo un referente, un orientador, sino como si existiera el Estado. Las sociedades, los humanos, las clases sociales, los pueblos actúan como si existiera un Estado y no existe. Es decir, actúan orbitando en relación a un vacío, donde, digamos, la idea del Estado llena ese vacío. Pero como es una idea, no puede llenar ese vacío materialmente, salvo que se lo llene imaginariamente. Entonces, el Estado es una ilusión, y es una de las ilusiones del poder. Por eso nos interesaba tocar esta metáfora de la razón de Estado, porque es una metáfora de la filosofía política, del discurso político y de la ideología, tanto de la ideología jurídico-política como de la ideología histórico-política. Son los equívocos en los que se mueve no solamente los discursos políticos, sino también las prácticas, y eso es lo dramático. Cuando las prácticas se mueven de manera equivocada, es decir, se desorientan, o más bien se mueven en desorientaciones que no existen, como esto de la razón de Estado, entonces quiere decir que esas prácticas van a terminar en frustraciones. Entonces ahí tenemos una especie de explicación teórica, todavía teórica, y teóricamente abstracta. Toda teoría es abstracta, pero aquí, digamos, adquiere una connotación más global, más general. Todavía nos estamos moviendo en ese sentido, y aquí te podemos encontrar explicaciones precisamente al drama, a la constante y recurrente caída de la política, de las aventuras políticas, de los proyectos políticos y de los proyectos ideológicos políticos, a su inconclusión, es decir, a su frustración, a su incumplimiento, a su derrumbamiento, porque no pueden cumplirse. Entonces hemos concluido de la misma manera que hemos concluido en la anterior exposición, pero por otro camino. Aquí terminaríamos esta exposición.